Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Gracias por conectarse. Es para nosotros una muy grata satisfacción saber que personas como ustedes son fieles para seguirnos. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo amaneció? ¿Está contenta? ¿Está contento? Si es así, pues qué bien. Gracias a Dios. Es un motivo para tener salud. No dudo de que usted ya conoce el refrán: cuchillito de palo, sí, no corta, pero bien que mayuga. Y este es el cuchillito de palo. ¿Quiere tener un corazón sensible para oír la voz de Dios? Acostúmbrese a leer Biblia y ore a Dios. Otro cuchillito de palo. Somos familia. Usted no está solo, no está sola. Recuerde que en Cristo tiene una familia que quiere orar por usted. Hoy es miércoles y participamos sus hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Otro cuchillito de palo. Mándenos al WhatsApp 811-590-9879 un mensaje verbal. ¿Por qué verbal? Porque queremos escuchar su voz. Mencione las bendiciones que Dios haya traído a su vida, así como otras personas ya lo han hecho. Anímese y hágalo usted también. Otro cuchillito de palo final. Estamos en el Facebook y en el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Ahí se puede suscribir y mándenos un like para que le lleguen estos programas inmediatamente. Estamos viendo la serie La Familia y el tema hoy se llama Los hijos consentidos, considerando que esos hijos consentidos no son tan solo los hijos chiflados y que uno los consiente. No, esta expresión tiene más fondo y más pesado. El niño consentido no nace así, sino que se hace en su vivir ahí en la casa y puede crear problemas de conveniencia en casa con sus rabietas, sus pataleos, su tirarse al piso. Crea problemas también con su agresividad o enfrentamientos y peleas habituales con personas de su entorno. Pueden ser sus propios hermanitos, sus vecinos y parientes, sus compañeritos en la escuela. Aunque ahora pues estamos por Zoom, ¿verdad? Pero bueno, ahí está en el corazón de ese niño su aspecto de saberse el hijo consentido. Son niños muy demandantes y caprichosos. Se dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y aquí es donde podríamos decir, el consentido vive hasta que los padres quieren. Aquí permítanme mencionar algo que le sucedió a uno de mis hijos cuando vio que uno de sus primitos se tiró al suelo, estaban chiquitines, y empezó a patalear por algo que no le dieron. Yo no me di cuenta, pero eso fue una enseñanza para mi hijo. No me di cuenta en ese momento, porque quiso hacer lo mismo en su ocasión y se tiró al suelo como su primito, y esto lo hizo en público. Bueno, pues yo también lo discipliné en público y no me dolió usar un cintito que por ahí me encontré. Mi hijo aprendió la lección, porque cuando su primito volvió a hacer lo mismo, mi hijo volteó a verme y con los ojos nos dijimos todo. Aprendió la lección. Ya no volvió a tirarse al suelo. Hoy recordamos ese tema con risas, ¿verdad? Con bromas. El hijo consentido es aquel al que no se le niega nada, aún no estando en condiciones de dárselo. El hijo no conoce la negativa, como que la criatura dice: mis padres no saben decirme que no. Y eso me gusta y me hace superior a otros. La Biblia dice, Proverbios 29:15, aquí está la base: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esa disciplina que le comento para mi hijo, quiero decirle que hasta fue en presencia de mi suegra y alguien más. Ellos querían mucho a mi hijo por ser el primero. Ella sufría junto con el niño, pero gracias a Dios que pronto entendimos los consejos bíblicos, porque pronto empezamos a recibir utilidades de esa disciplina y no vergüenzas en público. Jamás volvió ese niño a hacerlo. Cuando tenga oportunidad, vaya a leer una historia muy clara del hijo consentido en la Biblia. Allá en Génesis 27 empieza esta historia acerca de la familia de Isaac y Rebeca, y cómo el tener un hijo consentido les trajo tantos problemas. Este hogar fue formado por Dios de una manera milagrosa, ya que Rebeca era estéril. En el hogar de Isaac y Rebeca había problemas entre los dos en cuanto a la crianza de los hijos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob.
En medio de toda esta división en sus preferencias estaba el plan de Dios, que nos toca solo conocerlo, entenderlo y aceptarlo. Esto hizo que el hogar se transformara en un campo de batalla entre los dos hermanos por el engaño de su hijo Jacob como una de las armas a utilizar. Cuando algo así sucede en mi casa, como que se antoja decir, oye, pues, ¿para qué equipo juegas? Somos familia y hemos de estar unidos. ¿Cómo está eso de que te estás manejando con engaños? No, que sea la última vez que haces esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque no es así la voluntad de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios y el Espíritu Santo viven en una misma dirección? Porque esa es su naturaleza, honrar y glorificar al Padre mediante la obra de Jesucristo en la cruz. El propósito central de la Trinidad es alcanzar muchos hijos para la salvación de sus almas, y así glorificar al Padre como un solo propósito central. Nunca vamos a encontrar que cada quien esté trabajando con una idea diferente. Así como en toda la Biblia usted se puede encontrar la persona de Jesucristo, también se puede encontrar el trabajo del Espíritu Santo muy de acuerdo con el Padre. Aquí queremos preguntarle, ¿tiene usted preferencia con alguno de sus hijos? Ojalá que no sea así. Aunque tenga un solo hijo, sea hombre o mujer. Aunque tenga una sola hija y más hijos. Aunque ese hijo esté limitado en su salud. Aunque ese hijo sobresalga en sus estudios, o en su carácter bonachón, o que sobresalga en los deportes, o en su obediencia, etcétera, etcétera. Porque no hay ningún justificante para consentir a ninguno de ellos. No lo encontramos en ningún lado de la Biblia. Para evitarse problemas en su presente y en su futuro, en el de ellos también, sea usted sincero, para que de una vez cambie su estrategia y establezca los principios bíblicos. No tenga preferencias. Si no conoce la Biblia, háganoslo saber. Y si usted gusta, pues mire, levantamos la mano con mucho cariño, le apoyamos a conocerlos. Es correcto que el padre en el hogar es el jefe establecido por Dios dentro del matrimonio, pero éste ha de caminar muy de acuerdo con su esposa y teniendo como marco, como un corolario que los abarca a los dos, el amor mutuo. Aquí yo soy el jefe y tú estás para obedecerme. Cuidado, señor padre, porque está usted manejando eso en un marco de error. El lazo de unidad en el matrimonio, que es en base al amor, lleva el enfoque o la aplicación mutua dirigida a los hijos. Si uno de los dos se erige o se levanta como el líder indiscutible, no pasará mucho tiempo para que los problemas familiares aparezcan. Ese hijo consentido así va a llegar al matrimonio, y pobre esposa la que le toque. Habrá un esposo mal educado que va a pretender que todas las luces le apunten a él. Yo siempre he dicho que me es más fácil edificar algo nuevo que corregir algo ya hecho. Prefiero hacer una mesa nueva de madera que reparar una ya existente. Es muy difícil en el alma corregir lo que desde la niñez ya aprendimos. Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pretender que ese árbol sea diferente, sí, ahí sí es imposible. También no estamos diciendo que una persona nunca podrá cambiar su forma de vida. No, no estamos diciendo eso. Porque mire lo que dice la Biblia, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esa nueva criatura, esa vida nueva, se debe a la nueva creación que Dios hace cuando en el corazón del hombre habita el Espíritu Santo. Sí, claro que ese corazón torcido puede enderezar sus ramas, sus ideales, su vida completa. Solo hay que creer en el poder del Evangelio y creer que Jesucristo murió en la cruz por ti y aceptarlo en tu corazón. No todo el que cree es salvo. Se refiere a que todo aquel que cree en Jesucristo. Decimos esto porque el diablo también cree en Cristo, pero nunca va a tener el perdón de Dios. Él no puede llegar a ser una nueva creación. Esto es dado solamente a los hombres. El hijo consentido puede llegar a ser una nueva criatura. Entonces, pónganse de acuerdo los dos cónyuges en la crianza de sus hijos, donde la base sea la palabra de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Bien, pues ahora seguimos escuchando a nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Buenos días, José. Buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, listos para escuchar directamente la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia.
Estamos viendo la serie La Familia y el tema Hijos consentidos. Es importante considerar el pasaje de Génesis 25 del 19 al 26 para una mejor visión o apreciación de todos los eventos que suceden respecto a este tema tan importante. Algo que podemos observar en estos eventos es que Rebeca, la esposa de Isaac, era una mujer estéril, como ya nos lo comentó Enrique, y que Isaac estuvo orando para que su esposa pudiera tener hijos. Observe cuánto tiempo estuvo orando en los versículos 20 y 26. Así que no nos cansemos de estar orando por cada una de las peticiones que hacemos, sobre todo tratándose de la bendición de los hijos, imitando la paciencia de Isaac. Es muy interesante que antes que nacieran los gemelos Esaú y Jacob, Dios ya había anunciado a su madre Rebeca su voluntad, que el mayor Esaú serviría al menor, Jacob. Génesis 25:23 dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ciertamente los israelitas, descendientes de Jacob, y los edomitas, descendientes de Esaú, estuvieron en guerra continua. Aún sabiendo cuál era la voluntad de Dios en cuanto a quién sería el mayor, Isaac trató de torcer la voluntad de Dios, dando a Esaú la bendición del primogénito, porque Esaú era su hijo consentido. Era un hombre de campo y un excelente cazador, y porque comía de la caza de su hijo consentido. Por su lado, Rebeca, sabiendo cuál era la voluntad de Dios en cuanto a quién sería el mayor, tuvo temor de que la voluntad de Dios no se cumpliera, y por eso recurrió al engaño para, entre comillas, ayudar a Dios para que Isaac le diera la bendición del primogénito a Jacob, como si la bendición fuera de Isaac y no de Dios, ¿verdad? Aquí vemos a papá Isaac tratando de torcer la voluntad de Dios, y a mamá Rebeca, que dudó de que la voluntad de Dios se cumpliera y echó mano del engaño. Pero, ¿sabe qué? Dios bendeciría a los dos en formas diferentes, sin necesidad de que los padres intervinieran. Debemos de creer lo que Dios dice en su palabra respecto a nuestros hijos, descansando en que Él los bendecirá. ¿Recuerda lo que dice Romanos 9:13? Un caballero, esta es una ilustración basada en este pasaje, un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro: es una declaración sumamente extraña. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy extraña, replicó el ministro. Pero dígame, ¿qué es lo que le parece más extraño? Oh, replicó, eso de que aborreció a Esaú. Vea usted, respondió el ministro, cómo son las cosas y cuán diferentemente estamos constituidos. Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el amor de Dios. Sí, Dios lo ama a usted y a mí, así como somos pecadores, porque nos ama y porque quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Acerquémonos a Él mientras pueda ser hallado. Sin embargo, vemos que Esaú menospreció la primogenitura y no le dio la importancia debida y la vendió o la cedió por un plato de comida. Y veamos también a Jacob procurándola, tratando de que se la vendiera a Esaú, y logró convencerlo ofreciéndole una comida de lentejas cuando vio
que estaba muriendo de hambre. Pero veamos el significado de primogenitura, privilegios especiales que le pertenecían al primer hijo varón de una familia. Algo sobresaliente entre esos privilegios era que recibía como herencia una porción doble de las posesiones. Si un hombre tenía 2 hijos, sus propiedades se dividían en 3 partes y el hijo mayor recibiría 2. Si sus propiedades se dividían, si el hombre tenía 2 hijos, si tenía 3 hijos, las posesiones se dividían en 4 partes y el hijo mayor recibía 2. Por lo general, el hijo mayor también recibía la bendición mayor de parte del padre. Esaú perdió el derecho a la primogenitura ante su hermano, a cambio de un plato de guiso de lentejas y pan. Esto lo vemos en Génesis 25, del 29 al 34. En realidad, la palabra hebrea para bendición, beraka, es virtualmente un anagrama del término que significa tanto primogenitura como primogénito, pecora. La continuidad legal del linaje de la familia también pudo haber estado incluido entre estos privilegios. Antes de actuar a favor de tu hijo consentido, aprendamos en las experiencias de otros y eliminemos ese trato preferencial con nuestros hijos e incluso con nuestros nietos. Pero dejemos que Pedro nos siga contando sobre ese tema de mucha importancia para nosotros como padres después de la siguiente pausa. Buenos días, Pedro. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com o puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana estamos con la serie La Familia. Y el tema en esta ocasión son los hijos consentidos. Alguien dijo por ahí que los hijos son como los dedos de la mano. Cada uno es diferente. Aunque son del mismo papá y de la misma mamá, pues cada uno trae su propio carácter, su propia personalidad. Y en esta mañana estamos hablando de
los hijos consentidos. ¿Tiene usted algún hijo consentido? Tal vez usted diga que no, pero tal vez con sus acciones y con sus hechos, usted tiene preferencia por alguno de sus hijos. Estamos viendo la historia de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, tiene dos hijos. Tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y en esta historia, Isaac tenía su preferido, que era Esaú, y Rebeca, que era la esposa de Isaac, tenía su preferido en Jacob. Cada uno de los padres tenía un hijo consentido. Y déjeme decirle algo, cuando usted tiene un hijo consentido, va a tener problemas en la familia. Ese hijo consentido va a tener problemas con los demás hijos y va a tener problemas aún con usted mismo. Todo este asunto era que tanto Isaac tenía su consentido, que era Esaú, y Rebeca por su parte tenía a Jacob. Creó en la familia tantos resentimientos entre unos y otros que llegó a tal grado que los hermanos se odiaban entre sí. Y dice la Biblia que Esaú buscaba la oportunidad para matar a su hermano Jacob. ¿Cómo se llega a tener un hijo consentido que después le va a traer muchos problemas? Bueno, pues dele todo lo que le pida y ese va a ser el consentido. Celebre sus malos hábitos, no lo oriente espiritualmente. Deje lo que él crea en lo que él quiera. Recoja todo lo que tira ese muchacho. Dele todo el dinero que le pida. Satisfaga todos sus deseos de comida, bebida, comodidad, diversiones, paseo, ropa. Defiéndalo siempre, con los vecinos, los profesores, las autoridades, dándole la razón siempre a su hijo. De esta manera, usted va a tener un hijo consentido, pero va a tener un hijo que le va a dar muchos problemas. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa criar a su hijo en disciplina y amonestación del Señor? Bueno, la palabra disciplina tiene su raíz en la palabra discípulo, es decir, alumno, alguien que aprende. Entonces, nuestra obligación como padres es enseñarles. Tenemos que enseñarlos, pero también, si cometen un error, si cometen una equivocación, si no hacen algo que se les dijo, pues tenemos que amonestarlos en el Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos da ejemplos de hijos consentidos, como en el caso de Esaú y Jacob. También tenemos el de Sansón, los hijos de Elí y el hijo pródigo de aquella parábola, el hijo menor. Y un hijo consentido va a traer dolor de cabeza a sus padres. Van a batallar todo el tiempo con este muchacho. Dice que Esaú formó una nación llamada los edomitas, los cuales fueron una piedra en el zapato para el pueblo de Israel. Y tomó mujeres de otros pueblos solo para molestar a su madre. Y hasta el día de hoy hay conflicto con este pueblo de los edomitas. Edom y los edomitas se mencionan cerca de 130 veces en la Biblia. Era un importante grupo de vecinos de Israel, pero que todo el tiempo les dieron problemas. Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños cuando Jesús nació, era de Edom, es decir, era un edomita. Fíjese hasta dónde llega algo que parece muy simple, que parece muy sencillo, pero el malcriar a un hijo, el tenerlo consentido, lleva a problemas muy serios y las consecuencias
son grandes y devastadoras. Así es que si usted ahí en casa está consintiendo a uno de sus hijos, deje de hacerlo. Trátelos por igual a todos. Enséñeles la palabra de Dios. Enséñeles hábitos de conducta basados en la Biblia. Enséñelos a amar a Dios. Debemos aprender de esta historia de Jacob y Esaú. Y debemos y tenemos la obligación de mantener a nuestra familia unida, sin tener ningún hijo consentido. De lo contrario, usted va a crear raíces de amargura en el corazón de sus hijos. Si su familia ya está en problemas en este momento, venga a Cristo y pídale perdón. Y pídale una oportunidad de nuevo. Hable con sus hijos y trate de ser imparcial. Ámelos a todos y cada uno de ellos por igual. También brincamos esa frontera y tenemos que amar a nuestros nietos de igual manera. Si usted ya tiene nietos, ámelos de igual manera. No tenga preferidos, porque entonces creará problemas en la familia. Muchas gracias por escucharnos. Este es su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.